Efectivamente, volvemos a tener problemas técnicos. No se ha grabado el vídeo de todo el tiempo que hemos estado haciendo el podcast, así que bueno, subo este vídeo para explicarlo antes y decir que este es el último programa de la temporada y os dejo aquí con el audio, que espero que os guste este último programa y nos vemos pronto. Bienvenidos a La Papelera Podcast, este estercolero donde los temas de conversación son cuanto menos curiosos. Yo soy Héctor. Y yo soy Jordi. Bueno, aquí estamos un día más a distancia, ahora más que nunca porque, pues, bueno, estoy confinado por temas de clase y, como siempre digo, intentamos mejorar la calidad. Hoy estamos probando otra forma nueva para grabar y, bueno, si veis un poquito de lag ya sabéis que es normal, que estamos en Discord, no tenemos otra opción, así que, bueno. ¿Tú qué tal, Jordi? Pues bueno, no sé, muchas cosas ya. La semana, se me ha hecho muy pesada esta semana. Sí. Esta semana, no por nada, sino como que la he notado más semana, por así decirlo. Ya. Bueno, este es el último programa de la temporada, ¿no? Correcto. O sea, ya toca. Iba a decir descanso, pero literalmente hemos tenido descanso cada cierto tiempo entre vacaciones y que algunas semanas no se podía, pero bueno. Digamos que un descanso administrativo. A ver si podemos solucionar cosas y hacer que esto vaya mucho mejor. Correcto. Y bueno, ¿qué me ibas a comentar? Coméntame algo. Pues eso, que primero, yo creo que viene un poco, ya que estamos no hemos traído nada, ninguno de los dos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo tampoco, vengo un poquito claro, a pelo. Me refiero por eso, que un poco, iba a decir comentar la trayectoria, pero me refiero. Ya, desde que empezamos. Claro, pero me refiero en el sentido en el que, por ejemplo, una cosa que me ha hecho mucha gracia es que, ¿sí? Obviamente sé que nadie lo ha hecho posta, pero como que no te das cuenta de que fue empezar nosotros sin ánimo, o sea, porque obviamente no me creo nada, pero fue un poco empezar nosotros y venir todo un poco el boom de los podcasts. Sí, otra vez. Claro. Yo la verdad es que como los podcasts que sigo son muy pocos y los que sigo pues ahora mismo no están haciendo, están de descanso, pues no vi eso en ningún momento. Así que he visto el boom de Twitch, que lo comentamos. Sí. Pues, a ver, es que por ejemplo, con la nueva app de Stereo, bueno, la app de Stereo, sí. No sé si la conoces, claro. Por ejemplo, el Willy Rex tiene podcast. Ya. Entre comillas. Y ahora un montón de youtubers se están sumando al hecho de tener un podcast. Es decir, bueno, cuando digo youtubers digo streamers. Es decir, sí. Por ejemplo, hace poco, ayer creo, Ibai empezó un podcast que es charlando con gente. Creo que literalmente algo se llama así. Sí. Cora también, creo que empezó uno. ¿Quién? Cora, el de Doblando Virales. Sí, claro. Empezó uno con Alex el Capo. Y justo Alex el Capo empezó uno hace unos meses. Y es eso. El boom que comentamos realmente de Twitch es un poco el talk and show, el podcast, eso, o sea, se ha traducido en el sentido de que por temas de COVID hay tanto aburrimiento. O sea, es un poco eso, porque muchos de los youtubers siento que están haciendo esto como una forma de el pan de cada día, en el sentido en el que no hay nada que hacer, alguien tiene que dar la cara en el sentido de entretener. Y lo hacen, claro, no lo hacen con una persona de la calle.
sea, claro, o sea, directamente Ibai, su primer podcast, pero realmente es una entrevista, pero se puede considerar como tal, fue con Piqué. Es cierto. Vi que subió algo en Twitter, pero tampoco como Piqué a mí no me pica. No. Sí, yo no lo he visto. A mí me pareció curioso. No sé, desde luego Ibai está consiguiendo cosas tremendas. Y también, ¿qué te parece si comentamos cuál ha sido tu programa de los que llevamos favoritos? Este es el 12. ¿Cuál crees que ha sido el que más te ha gustado? Pues espérate, mira, no te voy a engañar, porque me voy a meter ahora mismo en YouTube. Yo creo que lo tengo claro. Porque, o sea, realmente, o sea, estamos con la tontería esta, pero literalmente hace 3 putos meses. O sea... Sí, hace 3 meses que empezamos a hacer esto. Correcto, o sea, desde diciembre aproximadamente, ¿no? Bueno, 3 meses son noviembre, ¿no? Empezamos en octubre, si no me equivoco. Porque ya empezamos Sí, una claro, semana Halloween. antes de Halloween. Sí. Porque tenemos el de Halloween, que es el segundo programa. Ujú. O sea que sí, empezamos. Y bueno, El 24. si queréis. Sí. Si queréis saber por qué empezamos todo esto, o por Sí, qué. está ahí. Porque está esto aquí. Pues bueno, en Instagram, la papelera Ujú. podcast, así tal cual, en Instagram. En los Instagram TV, en directos, tenemos uno que hicimos un día con Dani. Un saludo a Dani. Que Ujú. nos hizo una entrevista así de repente y bueno, pues empezamos a comentar un poquito de por qué empezamos, cuál era nuestra motivación, por qué seguíamos, cómo llevábamos esto, que si había alguien más detrás aparte de nosotros. Y bueno, todo eso está en Instagram. Sí. Que No sé si... No creo que haya cambiado nada. Si quieres ¿no? comentar algo de eso. No, creo que de momento Claro. todo sigue igual, excepto por esto de Sí. que ahora lo estamos haciendo telemáticamente. Pues mira, estaba ahora mismo Pero revisando básicamente, sí. lo de los podcasts. Uh-huh. Y yo diría que mi favorito fue el 4. Que es el del Movember. Creo que coincido contigo. Es el que sacamos Sí. las sectas y... Sí. Ese sin duda es mi favorito. Aunque el de Ese es de Halloween los está ahí, mejores. porque el de Halloween, aunque sea el segundo y que aún íbamos súper perdidísimos, creo que lo disfruté muchísimo. Creo que se ve en el vídeo que lo estamos disfrutando muchísimo porque, no sé, sí, fue muy disfrutable. Sí. Y Se nota. es divertido. Creo que en ese sí que está muy bueno. Correcto. Y claro, o sea, literalmente, hay que decir que una de las cosas que tenemos que mejorar es un poco el plan B, en el sentido de... porque normalmente llegamos al fin, llega el viernes y es un poco en plan de qué hablamos. ¿Qué hacemos? Sí, ¿de qué hablamos, no? Entonces... De hecho, creo que hoy no hemos planeado nada en absoluto. Y se nota. Correcto. Por ejemplo. Pero entonces, yo por eso digo que el 4, por el tema ese, yo creo que es de mis favoritos en el sentido en el que... Favorito en el sentido de la fluidez con la que salió la mierda esa. Y luego bueno, quizá... sí que tratamos temas algo bastante divertidos en el sentido de... El Movember empezó como algo de vamos a ver qué pasa, vamos a concienciar un poco del cáncer de pelotas. Y sorprendentemente salió algo muy divertido del cáncer de pelotas. Claro, Correcto. visto así, dicho así, pues sí que era juego. Y luego el tema de las sectas, pues son sectas. Claro, o sea, las sectas sí o sí siempre dan para juego. Y claro, es eso. Yo creo que también el noveno, el primero que hicimos en cuarentena, o sea, el primero que hicimos en vídeo. Y eso, yo creo que el de internet. Sí, el de internet. Pero en el sentido en el yo que diría... la fluidez. Didi.
Yo diría que el programa pasado estuvo guay la conversación, porque desde luego que el vídeo no. Claro. Fue un caos absoluto, luego en edición no pude arreglar cosas que habían pasado, hubieron muchísimos cortes, falló el internet, el vídeo no se grabó del todo bien y hubieron varios problemas que, aunque la conversación era interesante, se perdía con tanto fallo. Y una cosa que no sé, o sea, que quiero comentar eso es si te ha afectado en el sentido de, un poco ya en tono entrevista, pero si una cosa que creo que ya comentamos, pero el hecho de hacer el podcast, o más o menos emprender el proyecto, que si te ha afectado algo desde el principio hasta el fin. ¿En qué sentido? Porque yo sé que a ti te han reconocido por la calle. No está tal punto, porque me refiero, tampoco somos tal, pero en el sentido de, claro, o sea, nuestro vídeo con más visitas es 146, que a mí me parece flipante. Que es el primero. Que 146 personas hayan visto el primero. Hayan entrado a esa mierda. Claro, el primero, además, que es espantoso. Con ese audio de tenemos que mejorar al final. Tenemos que mejorar esto. Es que creo que es una declaración de intenciones que a día de hoy sigue vigente. Tenemos que mejorar esto. Correcto. Yo creo que es una frase que acompañará un que poco. nos representa. Claro, pero yo a lo que me refería era más que tu entorno, sino a ti como persona. Pues sí que he notado alguna cosa en el sentido de... Sí que es cierto que está esa responsabilidad de... Vale, los viernes toca podcast. Los viernes tengo que dejarme un hueco para grabar podcast, después para editar, tengo que estar pendiente de subir. Diría que de redes sociales, pero la verdad es que Instagram y Twitter lo tenemos bastante abandonado. Que bueno, si queréis, subimos cosas, pero ya no tiene la misma chispa porque no estamos juntos, entonces es como más costoso. Pero sí que es en ese sentido de una responsabilidad más. No digo que la responsabilidad sea una carga, que es diferente, sino una responsabilidad. Tengo mis estudios, tengo mis hobbies y tengo mi podcast. ¿Que no tiene tantas visitas? No tiene visitas. Vamos a ser sinceros, y las visitas que tiene el podcast son prácticamente nulas, son muy poquitas. Claro. Una media de 20. Espérate, lo puedo. Sí. Sí, aproximadamente son 20 las Pero la visita. Lo hacemos para pasarnos bien. Correcto. No lo hacemos por las visitas. Y una cosa que realmente sí que me... No voy a mentir, como que me alegra un poco es el... Coño, que haya gente de mi entorno en el que me ha preguntado, tipo... Este viernes hay podcast, lo típico, pero coño. Sí. Que aunque, coño... Sí, claro, a mí también me preguntan de qué vais a hablar hoy, o de, oye, ¿podríais hablar de esto? De, oye, ¿cuándo me lleváis al podcast? Que bueno, si todo va bien, a partir de la segunda temporada, si tenemos este mismo formato, podemos traer más gente. Sería una pantalla más aquí abajo y ya está. Correcto. Y sí que es cierto que, lo que te comentaba antes, un amigo un día llegó a clase y me dijo, el otro día vi a Jordi por la calle. Quería acercarme a pedirle una foto, pero me dio vergüenza. Me sorprendió mucho, me hizo mucha gracia. Pues eso, a mí me hace mucha gracia eso. Me hace gracia. Me hace ilusión en el sentido en el que, joder, ver que uno de nuestros puntos fuertes, que es algo que mucha gente me ha comentado, y es el sentido de sonido. O sea que nuestro sonido, el sonido de nuestro podcast, por así decirlo, es de lo mejor, porque literalmente no es sonido en cuanto a calidad de sonido. Sonido en cuanto a... Sonido de calidad. Claro. Sonido en cuanto a... el dejarte. La mayoría de podcasts... O sea, yo creo que el punto fuerte de un podcast tiene que ser que tú estés haciendo cualquier mierda y te lo pongas de fondo. Al igual que comentamos con lo de... por ejemplo, lavar los platos. O sea, escuchar música mientras hacías cualquier tarea mientras ordinaria. Haces cosas. Correo digo yo. Correcto. Entonces, considero que la
virtud de un podcast tiene que ser esa facilidad de poder ser, de ser escuchado. Y eso es algo que, joder, Sí. cuando la gente me dice, lo escucho mientras hago cualquier mierda, pues digo, joder, me alegra. A mí me hace ilusión porque mucha gente me ha pasado fotos de que lo están viendo en la tele. Es como, ¿qué? ¿Me están viendo en la tele? A mí, que no tengo nada que aportar más allá de estas tonterías que decimos aquí. No sé, me hace cierta ilusión. Igual que me hace mucha ilusión que, por ejemplo, Cristian, que sí que sé que es un fiel seguidor, que lo he nombrado ya varias veces, pero porque sí que se ve de todos nuestros programas, que los vea. Que pese a que tenemos bajones de calidad tremendos, que somos un caos hablando, que no nos organizamos muchas veces y que tenemos muchas cosas que mejorar, ¿nos ven? Sí. A mí es algo que me hace mucha gracia porque incluso nosotros siendo conscientes un poco de manera más directa o más indirecta un poco que a veces pegamos un bajón de calidad en el sentido de que quizá no hay tanta preparación como en otros, pero me hace mucha gracia porque hay mucha gente que literalmente me dijo, literalmente palabras textuales, lo siento, no he podido ver el de esta semana, mañana me lo veo. O sea, y coño. A mí también me lo han dicho. Y ha sido también me han dicho lo de, lo siento, no he aguantado más del minuto 5. Dios, es que a mí Claro, es que esas dos partes a mí realmente me hacen gracia. No. He de decir un poco que no es nada malo, sino que no tenemos ningún hater en el sentido en el que aún no tenemos ningún dislike. Que no me enfada. Porque la gente supongo que si entra a nuestros vídeos es por amistad, familiaridad. Sí, claro. Quizás. Pero ¿sabes eso de...? Mira, si alguien está viendo este vídeo y no nos conoce, que comiente. Claro. Si... Por mera curiosidad. Por casualidad. O sea, por curiosidad digo yo. Casualidad no, curiosidad. Pero, ¿sabes eso de si tienes haters es que algo estás haciendo bien? Por eso no tenemos haters. Dices, claro, yo quiero a haters. O sea, hater, venid a mí. Porque, tío, nunca se sabe. ¿Te imaginas? O sea, se supone que... Haters, reuníos. Claro, haters reunidos. En el sentido de que, claro, joder, eso implica que llegas a gente que está fuera de del círculo de... Realmente los haters es algo positivo en el sentido en el que implica que tu contenido llega a sitios a los que no debería. ¿No crees? Me gustaría comentar, como curiosidad, la idea que teníamos para este programa en un principio. ¿Te acuerdas? Que, bueno, obviamente ahora mismo no se puede llevar a cabo por la dificultad y por las circunstancias. Que teníamos pensado para este programa hacer un especial que se llamara La Papelera Podcast, el musical. Entonces iba a ser un programa musical, totalmente musical, con vídeo, con canciones cantadas por nosotros, adaptando letras de canciones de musicales, escribirlas nosotros mismos de cero, no porque no somos músicos, pero sí, teníamos esa idea y nos habría gustado pues, contar con mucha gente y ahora mismo pues la situación no lo permite. Supongo que lo dejaremos en stand-by para cuando se pueda desarrollar esto, desarrollarlo. Eso iba a decir que el sentido de hasta cuándo, que a mí no me molesta, realmente, pues, lo único que me molesta es la incertidumbre. Sí. Entiendo. A mí sí que me impide ver a mucha gente, me impide moverme ahora mismo de nuestra ciudad y ver a más gente que vive fuera. Me impide estar con mis abuelos, me impide muchas cosas que pues se echan en falta. Sí, eso sí que es cierto. Pero no sé, a ver. Eso es lo que nos toca vivir y cosas peores hemos vivido en nuestra existencia y en toda la historia de la humanidad. La peste negra tampoco se quedaba atrás. Claro. O sea... Madre mía. No sé. Pero pensando ya a futuro, o sea, en el sentido de futuro de este podcast, yo creo que el periodo de
descanso, yo creo que debería ser. Sí. Esto lo planteo ya desde aquí. Debería ser. Este aclarar. planteamiento yo no tengo ni idea, lo va a hacer Jordi. No, me refiero. Adelante. Yo lo planteo. Pero la cosa es que yo creo que lo que deberíamos hacer es. Porque sí que tenemos una idea principal del podcast, pero como que no lo tenemos ahí muy, muy desarrollado. Entonces, que deberíamos realmente definir qué queremos hacer y, joder, quizá tener el as bajo la manga que he dicho de, pues coño, si queremos hacer alguna sección o traer a alguien, que tener cosas de las que hablar, porque, claro, una de nuestras... no es ni siquiera una flaqueza, ni una ventaja. Es solo, pues, una cosa que tenemos, y es que somos muy parecidos o tenemos ideas muy parecidas en ciertos aspectos, o compartimos varios ámbitos, en el sentido en el que casi nos movemos por los mismos círculos, menos en ciertos puntos. Y claro. Bien está, o sea, al igual que está bien compartir ciertas cosas, yo creo que reivindicar un poco, entre comillas, lo que nos hace distintos el uno del otro. Reivindicar en el sentido de comentarlo o, coño, mostrarle al otro lo que es la otra parte. Yo creo que sí, claro, por supuesto. Que deberíamos impulsar, lo digo ahora, pues eso. Como as bajo la manga en el sentido de, joder, tenemos eso, tenemos muchas cosas en común, de las que normalmente hablamos. Supuesto. Es decir, si no estaríamos aquí, supongo. Correcto. Entonces, claro, para la siguiente temporada yo creo que deberíamos hacer eso. Bueno, hacer eso. Tener eso. Y bueno, y luego ya lo de las entrevistas. Sí, eso. Sí, me gustaría mucho traer a ciertas personas, traer a Lola si es que le apetece. Un beso, que sé que nunca nos ves, pero bueno. Me gustaría traer a Julieta, que ya ha estado en varios directos y ha sido entretenido. Incluso a Dani, que también nos hizo la entrevista a nosotros, pues quizás charlar un rato con él. Comeback. Me gustaría traer aquí a, no sé, yo qué sé. Me gustaría traer a Tarantino, pero no, creo que eso es imposible. Quiero decir, vamos a centrarnos se lo puede proponer, se puede proponer, pero... Mira, le voy a escribir ya por Instagram. ¿Le escribes por Instagram? Le voy a escribir por Instagram a Tarantino. Aquí, en riguroso directo diferido en YouTube. Por favor. Bueno, tú sigue. Sí, bueno, pues eso, que también es un poco... Bueno, no puedo escribirle por Instagram porque no tiene Instagram. ¿Se puede mirar su correo? Por Twitter. Claro, eso te iba a decir. Digo, o por correo electrónico, o supongo que tendrá Twitter, que hoy en día todo el mundo tiene Twitter. No, este no es Tarantino. ¿Has visto el Twitter de Raúl Gallego? Sí. No quiero volver a verlo. Vale, al parecer no tiene Twitter. Tampoco. Ni Instagram. Pero, no. Yo qué sé. Llamamos a Daniel Radcliffe. Si nos estás viendo. Si nos estás viendo, que lo dudo muchísimo. Claro. Contacta con nosotros. Queremos entrevistarte. Y ya que estamos, nos ponemos aquí y bye, a ti también. Por favor. A ver. Con Ibai realmente hay muchas cosas que comentar. Vamos a contactar con... Tampoco creo que nos ceda una entrevista. Claro, me refiero. Pero... Estoy literalmente buscando en internet formas de contactar con Tarantino. Literal, ¿eh? Bueno, yo mientras voy a ir comentando una cosa. No sé si te has dado cuenta, pero creo que nuestros programas empezaron con un tono más cómico, con cierta comicidad. Y conforme han ido pasando, hemos ido tratando temas diferentes y temas un poco más serios, quizás. Sin dejar aparte este lado de, pues, chiste que siempre al final nos salen. Pero... No sé, ¿tú qué opinas?
Creo que sí que ha habido Sí, un cambio en ese sentido. claro, es una cosa que no me había dado cuenta hasta que lo he sacado a luz, pero sí que es cierto que, Ujú. joder, sí que no evolucionado, sí, movido el tono, en el sentido en el que Sí, siempre era un poco cómico, pero en el sentido de un poco el relajar el ambiente, de decir, esto es una cosas, charla distendida. claro. Y joder, ahora mismo el charla, literalmente el charlar, el que nos sentemos a charlar de temas serios y no tan serios, Ujú. demuestra que como podcast hemos evolucionado y que literalmente muestra nuestra... Yo creo que es bueno porque muestra nuestra doble faceta en Ujú. el sentido en el que, al igual que podemos hablar de o poder estar haciendo tonterías y comentar tonterías, el poder también dar pie a entrevistas, porque esto es una cosa que para las entrevistas está muy bien, el sentido de poder combinar temas serios, pero ni siquiera Ujú. como de mucha carga, sino temas de Ya, cotidianos que quizá hablar de forma seria y a la vez combinarlo con, joder, el humor de dos personas que se conocen y, coño, charla cotidiana. sí. Y es algo que, joder. Sí que me gustaría, ahora que lo pienso, Ujú. traer a gente como, o incluso a la vez, a Cristian o a Alicia, y que nos comenten un poco el tema de estar en el conservatorio, porque Mm. realmente es un mundo muy diferente. Sí, Me sí, gustaría que nos coño, charlaran sobre toda esa presión que hay, porque se les ve y definitivamente tienen mucha presión encima, tienen muchas cosas encima y pues me gustaría comentar también en algún programa eso y por supuesto traer aquí nuestra orden del loto blanco, ujú, comprensible. que para quien no lo Yo, sepa pues es nuestro grupo de Avatar. ujú, pues es que se hablan cosas de Avatar. Sí. Claro. Y ahora que has sacado lo del tema del conservatorio, coño, yo no sé del Ujú. conservatorio, pero coño, pues eso, de mis mejores amigos va al conservatorio y joder, Sí, literalmente es un puto machaque y es algo que tiene razón. O sea, literalmente, eh, mi amigo, por ejemplo, sí que lo ha dejado este año, ujú, ha dejado el conservatorio este año, pero porque literalmente tenía muchas cosas encima. O sea, no solo tenía conservatorio. claro. Entonces, claro, tratar de conservar, para la redundancia, el conservatorio y los estudios, más luego hobbies, más luego eso, tiempo para estudiar, porque no es solo el instituto. Sí, Literalmente. eso, o sea, estás haciendo dos institutos. Ujú. Y es algo que literalmente te destroza. Y a no ser que te quieras dedicar a eso o vivir de la música y estar en ese ámbito, yo creo que Claro, realmente te tiene que apasionar. el conservatorio, a menos que eso, a menos que te apasione realmente, llegar a hacerlo todo completamente no me parece que... Y para eso, y para no hacerlo todo, te vas a una academia. Es decir, el conservatorio es para gente que coño, que sepa que le gustan los Que quiere instrumentos, dedicarse a ello. a pesar de que la edad a la que se recomienda empezar es, mm, no sé si los 6 7 años. Y es Sí, pero bueno, bastante... yo eso lo comentaría con la gente que ha Ah, estado sí, dentro, sí, claro. porque, bueno, lo he nombrado alguna vez, yo soy del bachillerato artístico Ujú. y conozco mucha gente que está dentro y las pruebas para entrar al conservatorio se ve que muy duras y son muy crueles. ¿Cuáles? Sí, Hostia, es algo que no suelo comentar, pero joder. pero Nunca, bueno, no sé. Yo creo que sería interesante hablar de este tema. totalmente. Yo creo que lo que dices tú, hablar con... Porque ya no... Yo, en mi opinión, a mí no me interesa entrevistar
me interesa en el sentido de curiosidad, pero no me interesa entrevistar a top 10 No, Ibai. A mí lo que me interesa es entrevistar, pues eso, ya no solo a nuestros seguidores, sino a seguidores en el sentido de gente que nos ve, pero a eso, a gente normal ¿sabes qué me que, gustaría mucho hacer? eso, sí. Me gustaría entrevistar a algún profesor o profesora o varios incluso. Ujú. Maestro, Yo creo que sería muy interesante. sería Maestros, muy interesante. profesores, Sí que es instituto. cierto. El, el punto de vista de, joder, de un profesor de la enseñanza, porque siempre se ha criticado Claro. el modelo de estudiantes, o sea, el modelo académico. Y Ujú. yo creo que verlo, tienes razón ahí en ese sentido, te doy la razón, que verlo desde su perspectiva o ver qué aportes harían ellos, porque siempre hablamos de qué aportes haríamos nosotros, pero nunca se le pregunta a A aquellos un que la profesor. imparten. Claro, y cómo ven ellos si realmente la culpa es del sistema o de qué, porque tu opinión, ¿cuál es en ese sentido? Claro. No, no, que te pregunto. Ah, no, vale. Creía que hablabas de los profesores. No, no, no. Bueno, yo creo que hay cosas del sistema educativo que están muy mal hechas, Ujú, teniendo en cuenta que el sistema educativo se implantó hace ya mucho tiempo, hace décadas y décadas, y que sigue exactamente igual, que la enseñanza ha ido evolucionando, los alumnos han ido evolucionando, las generaciones han ido evolucionando, pero el sistema no. Entonces, creo que ya está anticuado esto de llegar a una clase, hablar, 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 y que los alumnos traguen, traguen, traguen y traguen. Creo que hay métodos de enseñanza que pueden ayudar mucho más que algunos que se imparten hoy en día. Y sí que creo que hay profesores que lo intentan y que intentan transmitir esa pasión que tienen, porque creo que eso es un punto importante. Si un profesor no tiene vocación, no es capaz de enseñar. Y es algo que se nota muchísimo desde parte del alumno. Yo he tenido profesores y profesoras que han sabido transmitir toda esa pasión que sienten por su asignatura. Me acuerdo de mi profesora de castellano de cuarto de la ESO, un saludo Feli, que no creo que nos veas, pero bueno, se ha que jubilado ya hizo hoy. que yo me enamorara, sí, se ha jubilado hoy, que hizo que yo me enamorara profundamente de la literatura española y de la literatura en general. Me acuerdo Ujú. de profesores como hay una profesora en mi instituto, Marmeca se llama, que le apasiona la historia del arte y cuando me ha dado alguna clase de historia del arte sin ser mi profesora, a toda la clase nos ha quedado prendados. Es algo alucinante lo que consigue la gente que de verdad transmite esa Ujú. pasión por la asignatura que siente. Luego tenemos profesores que no tienen absolutamente ninguna vocación y que llegan a clase Ujú. para adornar. Tengo una profesora, por ejemplo, que se sienta, mira el móvil, trabajar. Eso no nos enseña nada. Igual que hay profesores que se estudian un temario, lo Correcto. sueltan y ya os apañáis. Claro, porque eso es una de las cosas que, coño, eso es literalmente lo que hacemos nosotros. Yo no quiero un profesor que haga lo Sí, mismo que yo. Yo quiero un profesor que me enseñe, por así decirlo, y que no quiero que haga lo que mismo que yo, pero quiero que se ponga en mi lugar. ujú, quizá eso sí, en el sentido de, coño, que sepa todo lo que llevo yo. Pero yo creo que a Ujú. la vez el profesor debería cambiar el punto de vista del alumno. Es decir, en el sentido de, no de imponer ideas y tal, sino en el sentido de mostrar la asignatura no como una asignatura, sino como algo aplicable. Mucha gente Claro. se queja de que ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué nos enseñan esto? ¿Para qué sirve? Castellano, la sintaxis Sí. y esas cosas. Y el mostrarte textos, el cómo la sintaxis realmente sí que ayuda a formular textos, a hacer escritos, a saber hablar en ese sentido. Sinceramente, la sintaxis a mí no me gusta No, nada en no, absoluto. no, no, Creo que a analizar mí una tampoco, oración pero no me sirve de nada. Yo soy a partidario de la ver, literatura a muerte. Y creo pero la que literatura... quizás si se enseñara la sintaxis desde otro punto de vista, si se aplicara esto a lo que de verdad nos va a ayudar, creo que sería mucho más interesante. Igual que matemáticas, si no vas a ser científico, si no vas a ser matemático, si no vas a aplicar esas matemáticas en tu vida, creo que al final saber hacer
teorema de Pitágoras no te va a ayudar mucho. Sí, yo creo que, mira, ahí es un punto en el que realmente no es que discierna, sino en el sentido en el que lo veo desde la otra perspectiva, porque yo soy de ciencias, y en ese sentido, Ya. pero aún así, en ese sentido, yo siempre he visto lo de, ¿y las letras para qué me sirven? He sentido lo mismo que tú, pero en el otro lado, por así decirlo. Ya. Pero sí que es cierto que considero que una base, porque, por ejemplo, yo mismo defiendo la sintaxis en el sentido en el que sé para lo que sirve y sé que te puede ayudar. Otra cosa es que te guste o que no, pero sé que es útil. Y la literatura, al igual que la literatura, que yo literalmente veo a favor, porque te enriquece un montón la cultura, el saber un montón de cosas, leer un montón de libros, no solo leerte los obligatorios ayuda y decir, joder. No solo Sí. te enriquece muchísimo el lenguaje, no solo te hace hablar mejor, te hace escribir mejor, te hace mejorar mucho en cuanto al tema lingüístico, sino que es lo que tú dices, te enriquece, hace que trabajes tu mente, que tengas mucha más imaginación, que te transportes a otros mundos. La literatura a mí me parece fabulosa. ¿Que no quieres irte a otros mundos? Pues mira, léete un cómic. Un cómic no tienes que imaginar nada, lo tienes todo aquí. Lo tienes todo aquí dibujadito, pero lee. Claro. Que también hay muy buenas historias en cómic, hay muy buenas historias, tanto en literatura, en prosa, como en verso, como en cómic, como en todo. Es cierto. Yo lo único que pienso es que nunca se debe juzgar un medio. Es decir, por ejemplo, el cómic, yo creo que se tiene una visión muy, ¿cómo decirlo? Muy mala del cómic. Es decir, superhéroes que se pegan. Ya. Y ya está. Se toma el cómic Sí que es cierto que hoy en día... ¿Perdón? Dime. Sí. No, era solo eso. Sí que es cierto que hoy en día eso está cambiando un poco por las películas. Gracias a Marvel se han popularizado mucho más los superhéroes, algo que era para frikis, que era para nerds, para gente excluida. Ahora es algo global, que todo el mundo disfruta yendo al cine o viendo en su casa o pues, viendo en YouTube, porque hay mucha gente que se ha enganchado a esto gracias a YouTube. Y se están adentrando en el mundo de los cómics. Es maravilloso, porque hay mucha gente que está descubriendo historias espectaculares. Yo no voy a mentir, yo empecé a los cómics gracias a mi tío, que me prestó cómics. Pero sí que es cierto que las películas jugaron un gran papel y que hizo que me interesara por muchos personajes que a día de hoy son de mis favoritos. Entonces es lo que digo, leed todo lo que podáis. Que os interesa un tema, hay millones de libros sobre ese tema, seguro. Que os interesa tal personaje de una película, buscad. Porque normalmente está basado en algún libro, o tiene alguna historia aparte, o cualquier cosa. Que os gusta mucho Harry Potter, leeros los libros de Harry Potter. Que os gusta mucho Marvel, leed cómics de Marvel. Que os gusta Star Wars, hay miles de libros de Star Wars. La literatura creo que es algo que nos va a cansar. Y es algo increíble como lo que tú has dicho, que ya no es que solo te enriquece, es que te enriquece personalmente, en el sentido en el que quizá te hace un poco madurar, porque al igual que yo he dicho con los profesores que te tienen que aportar un punto de vista, los libros literalmente hacen eso. Te muestran situaciones que tú normalmente no verías. Y es algo flipante. Sí que es cierto que hay libros que son para ti y libros que no. O libros que quizás en un momento te ayudan mucho, pero los vuelves a leer años después y no. O viceversa. Yo sí que eso es algo que, literalmente, es que lo voy a repetir hasta la saciedad. Ya me lo has oído decir un montón de veces, que por ese motivo, por el motivo que te has dicho de leer un libro, leer un cómic y leerlo luego, he escuchado mucha gente decir eso, de que un cómic que al principio leíste y luego ha cambiado un montón su significado es Scott Pilgrim. Y quiero leérmelo ya. Y es uno que literalmente evoluciona contigo, por lo que tengo entendido. ¿Ves? El tomo 1. Los tengo ahí todos. Tengo que releerlo, la verdad. Es un muy buen cómic. A mí lo que me apetece siempre es, a veces, releérmelo, el decir, me apetece releer. Y joder,
y decir, hostia puta, soy consciente de esto y ahora que he crecido, esto lo entiendo más. O cosas que me gustan, como tú bien has dicho, ahora ya no me gustan. Pasa lo mismo con las películas, con las series, con la música, con cualquier cosa. Sí, sí que es cierto. Y no sé si te pasa a ti, pero cuando tú ves por ejemplo, el Harry Potter, pongamos Harry Potter. Cuando tú ves Harry Potter, la película, la primera película, y dices, Sí, me una gusta película Harry infantil. Potter, pero te lees el libro. Si consideras que el libro no es, si consideras que la película no es fiel al libro, ¿te deja ya de gustar la película? No. Creo que hay O que sea, diferenciar la adaptación y el libro. Puedes adaptar una obra muy fielmente y que sea mala, o puedes adaptar una obra de una forma muy libre y que sea una puta obra de arte. Y creo que eso pasa con muchos libros o con muchas películas que al final te están aportando un punto de vista diferente de esa misma historia que no es la misma. Yo creo que la adaptación no tiene que contar exactamente lo mismo que el libro. Léete el libro, lo tienes ahí. Sino que tiene que reinterpretar eso que te está contando. No sé qué opinas tú. Que sí que yo sí que es mola cierto. mucho ver cosas del libro y decir, ah, esto es del libro. O, ah, mira, esto es igual, tal. Pero que todo sea exactamente igual, léete el libro. Sí, yo en ese sentido sí que, bueno, sí que, por ejemplo, esto es un pecado capital, pero a mí la película de Avatar, la del Airbender, la primera Sí, vez que la vi de pequeño, dilo. yo dije, wow. Yo No, dije, claro. wow. O sea, a mí me flipó la película. Que no la serie, la Claro, ahí película. entra el punto en el que tú dices, no he visto la serie, he visto solo la película. La película te sienta las Ujú. bases de un universo, que en la serie, en una temporada, que es lo que adapta la primera película, tienes vastísimo y está muchísimo mejor adaptado que la historia original. Pero Ujú. creo que Avatar es una mala adaptación en cuanto a eso, porque no sabe reinterpretar lo que ya tiene y si lo hace mal. Sí, y además considero que realmente meterse en el mundo de Avatar, es decir, Es complicado. no hacer una serie, pero el modelo cinematográfico realmente no encaja con Avatar, porque Avatar es una cosa que es muy lenta el proceso de personajes, el cómo evolucionan, el coño, Es una que serie. claro, que te dan traspasar una serie a una película realmente, ojo, una película que explique la serie sin ser la serie. Es decir, que se base en la Creo que historia. Sí. Creo que una buena adaptación de una novela es It, la de 2017, porque coge todos los elementos importantes del libro, la primera peli, no hablo de la segunda, coge los elementos importantes del libro y lo traslada, cambiándolo de época, cambiando situaciones, cambiando personajes, pero lo hace muy bien. Tiene la misma esencia, tiene el mismo mensaje, tiene todo lo que tiene que tener y que tiene el libro. Miro mucho ahí porque lo tengo ahí. Pero la segunda parte la cagaron. Sí que es cierto que tiene cosas muy interesantes que sí que adapta bien y otras que dices, uff, despropósito. Ujú. Y yo, al igual que Te decía recomiendo que, leer por It. ejemplo, yo me lo tengo que leer. O sea, me tengo que leer algo de Stephen King. Y no voy a empezar. Por It no voy a empezar. O Yo empecé sea, por It. ya, imagino. Pero joder. O sea, ya tiene que Bueno, lo ser tengo. Eh, por ahí. ti. Y yo, ahora que estamos hablando de adaptaciones de libros y de ese sentido, por ejemplo, Comenta esto y creo que ya es hora de ir cerrando. Sí, vale, Sí. acabo esto y ya. Yo creo que Sí. Watchmen, la película, puedes decir está bien. No puedes decir me gusta. Pero yo creo que puedes decir que está bien. Sin haberte leído el cómic.
Porque una vez te lees el cómic, ya lo va. Realmente yo sí que pienso que realmente lo valoras de otra forma. El cómo ha tratado de meter esas ideas, tú te lees la fuente y luego ves cómo se ha implementado. Y quizás dices, es que esto no tiene nada que ver con esto, que es una cosa de las que más se achaca a las que yo achaco cuando una película no es fiel. En ese sentido, a la calidad. Bueno, Sí. Vamos al a final es acabar ya. cuestión de gusto. Sí, creo que ya se está haciendo bastante largo. Así que bueno, Pero nada. hasta aquí esta primera temporada de La Papelera Sí. Podcast. Espero que hayáis disfrutado este camino con nosotros, que han sido Total. varios meses, han sido 12 programas, 12 semanas en total. Y bueno, espero que Nada. después del descanso nos sigáis viendo. Si es que nos veis a día de hoy. Y muchos besos, os queremos mucho. ¿Algo que decir, Jordi? Pues nada, tío, que joder. A ver cómo esto. Volveremos más fuertes. Volveremos al Volveremos más. Correcto. Y Así como que dijimos nada. en el primero, tenemos que mejorar esta mierda. Exacto. Pero nada. Así que Voy a nada. parar ya. Hasta luego. Deu.